¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ya con Chile Decide 2025, voto obligatorio este próximo domingo y estamos con dos panelistas extraordinarios. Como siempre, está con nosotros en esta oportunidad Luciano Silva, ex convencional constituyente, candidato a diputado por el Distrito 20. Luciano, bienvenido al programa. Muchas gracias, saludar a todas las personas que nos han seguido durante toda esta semana. Yo feliz de haber dicho sí todas las veces que me invitaron para estar debatiendo, compartiendo. Siempre le doy el saludo cariñoso a mi hijo Lucianito, Tea, ¿verdad? Y abrazar a todas las familias que son neurodivergentes, ¿eh? Siempre para defenderle. Absolutamente. Tenemos que decir que la candidata Ana Araneda, que había confirmado con nosotros, no viene, digamos, al programa. Y tenemos que decir también que, lamentablemente, Daniela Dressner, que ha estado con nosotros en los paneles los tres anteriores, está delicada de salud, así que tampoco no viene. Le mandamos un saludo desde los estudios de Mundo TV. Chile Decide 2025 también tenemos el agrado de poder recibir al actual diputado y actual candidato a el Distrito 20, Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Bienvenido, Eric. Muchas gracias también por estar con nosotros en esta ocasión. Hola, ¿cómo estás, Pepo? Hola, Luciano. Oye, un gusto de estar con ustedes compartiendo en Chile Decide y decide este domingo, así que vamos a ver cómo van las cosas y espero tener una buena conversación con ustedes, ponernos bien al día con lo que está sucediendo. Bueno, y si tenemos la oportunidad también conversar lo que fue ayer un hecho bien relevante, que pudimos sacar a un juez de la República corrupto de la Corte de Apelaciones de Santiago, y me tocó jugar ahí un rol bien preponderante en enfrentar no solo el crimen organizado, sino que la corrupción, que espero que sea un tema que conversemos a raíz de algunas campañas millonarias que hemos visto en este distrito. Bueno, qué está pasando con los temas de corrupción en la región del Biobío, no solo por el tema de las campañas millonarias, sino que también por lo que sucedió en el gobierno regional y la cantidad de dinero que se vota de manera impresionante. Eric Aedo, Luciano Silva con nosotros en esta ocasión. Y antes de entrar en materia, tengo un extra en términos de pregunta respecto de lo que fue el debate de las últimas horas, el debate presidencial, el último antes del enfrentamiento electoral de este domingo. Quiero preguntarle y partir por Luciano Silva, ¿qué le pareció el debate y qué le pareció, Luciano, el desempeño de su candidato presidencial? Mira, a mí me pareció muy bien, esperable. Yo creo que Evelyn Matei ha ido subiendo su calidad de propuesta. En un momento yo la vi un poquito nerviosa, entre dos extremos, dos paradigmas que han peleado constantemente en Chile y que le han hecho absoluto daño. Ustedes saben que yo fui constituyente de la República y este cuento de que no existe una pelea entre el estatismo y una libertad desaforada económica es una locura, porque lo existe realmente. Entonces, Evelyn ha ido consolidando este discurso de que es necesario volver al sistema que estábamos llevando hace tiempo y que había llevado a Chile al camino hacia el desarrollo. Por tanto, yo la vi ayer fuerte, la vi con temas de economía muy fuerte, la vi también muy empoderada con los temas de seguridad, que debo decir que todo el mundo ha estado hablando de seguridad. Todo el mundo dice lo que va a hacer, que van a cerrar la frontera, que van a sacar los inmigrantes, pero toda esta cuestión se consigue con votos en el Parlamento. Por tanto, ella es una persona que ha estado en un centro político que le permite tener la conversación con la derecha, con la izquierda. Desde ese punto de vista, a mí me parece que Evelyn fue consolidando su candidatura. Además que hay un fenómeno interesante, ha ido creciendo mucho Johannes Kaiser, que es un candidato, a mi juicio, muy fuerte, muy inteligente. En mi respeto, yo no tengo las mismas ideas sobre el Estado que él tiene. Yo creo en el rol del Estado, que debe controlar, ¿no? la economía en lo suficiente, como ha sido Chile. Pero considero que es un tipo muy fuerte y veo que le ha ido quitando muchísimo voto a José Antonio Kast, lo que hace que esta elección se equipare entre estos tres candidatos fuertes. Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast están ahí más o menos equiparados, y yo creo que ahora, justamente estos días, comienza a funcionar lo que en política se conoce como el voto útil, un voto de paz, un voto de centro, de recuperar la concordia de los chilenos y el crecimiento económico. Bueno, le entregó una rosa a su candidata. Sí, fíjate bien, el candidato bastante caballero es Johannes, hay que reconocerlo. Yo le tengo mucho cariño a él. Muy bien. Queremos hacer la misma pregunta a Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara de Diputados, candidato a diputado por el Distrito 20.
Eric. Mira, yo lo que veo es que el debate de ayer simplemente viene a reafirmar que los dos más probables candidatos en segunda vuelta van a ser Janet Jara y probablemente José Antonio Kast, que efectivamente había un crecimiento de Kaiser. No creo que le alcance para llegar a la segunda vuelta. Veo que también ha ido consolidando su votación, que es tradicional, que es muy de nicho parisi, y que efectivamente lo que yo más bien aprecié en una performance interesante de Matei, pero ya muy desencajada, eso fue por lo menos lo que yo percibí, y una candidata que durante muchos meses lideró las encuestas y que hoy día en los distintos estudios de opinión pública está entre el cuarto o quinto lugar en esta primera vuelta. Y eso obviamente para todas las candidaturas al Parlamento tiene efectos. Tiene efectos porque cuando tu candidatura presidencial, por ejemplo, asegura un paso a segunda vuelta, en el caso de Jara, probablemente con una votación superior al 30%, eso impacta en las listas parlamentarias. Lo mismo le pasa a Kast y su lista de republicanos y otros partidos, ¿no es cierto?, que van en esa lista. Y también le pasa lo mismo a Kaiser, digamos, que afirma también su lista parlamentaria. Yo creo que el desplome que ha tenido Matei es un desplome que probablemente va a tener algún efecto sobre algunas parlamentarios o listas parlamentarias en Chile Vamos. Pero en definitiva yo creo que se consolidó ayer probablemente la idea de una segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast. Y creo, porque lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir hoy día, la segunda vuelta es otra elección presidencial y yo creo que en esa elección presidencial de segunda vuelta no solo van a estar los temas de seguridad, que por cierto van a seguir, los temas de desarrollo económico, de paz social. Yo creo que el tema de las libertades personales va a tomar mucha fuerza, porque quiero dar un dato que no se habla mucho. El dato es que en esta elección con voto obligatorio, el 42% de quienes votan son personas que nacieron, hombres o mujeres, después del año 89, es decir, son menores de 36 años de edad. Y creo que esas libertades personales van a ocupar un rol muy fuerte en la segunda vuelta presidencial en diciembre. También les quiero preguntar sobre el voto dividido. Si me permite así un poquito nomás, solo decir algo que parece reinteresante. O sea, también tú, Eric, haces ver como que Janet Jara la tiene casi resuelta y lo que va a pasar, como dices tú, es lo único que yo estoy de acuerdo contigo, es que la segunda vuelta es una elección completamente distinta. Y este gobierno no ha logrado mantener más que su 27-28% de aprobación. Y lo que va a pasar seguramente es que, independiente que la derecha tiene candidatos que están divididos hoy día, es que nosotros vamos a cerrar fila y Chile no le va a dar la oportunidad de ninguna manera a tu sector de que Janet Jara, la comunista, sea la próxima presidenta. Entonces eso yo creo que realmente puede repercutir, como han dicho algunos comentaristas, como Mochati, de que incluso ustedes aquí en el 20 no se queden con 3 parlamentarios, sino con 2. Entonces, por el contrario, lo que yo veo es que va a haber una unidad de toda la derecha, finalmente nos vamos a poner detrás del que pase, y la candidata Jara, por ser comunista, por tener su programa estatista, lo que va a hacer es que va a repercutir malamente en ustedes. Pero podría ocurrir también el fenómeno hace 4 años atrás, cuando Kast, digamos que era el más votado en primera vuelta, perdió ante el actual presidente Gabriel Boric. ¿Qué le parece? Hay cuestiones que son muy concretas. Primero, hay gente que es comentarista político, pero que no hace política. Yo no soy un comentarista, hago política. La derecha, por ejemplo, no ha enfrentado la corrupción, fueron parlamentarios, han dirigido esta región también, fueron gobierno. Y ni uno de ellos, ni ninguno de los candidatos actuales de la derecha, por ejemplo, enfrentó al crimen organizado de Arauco. Ni uno, ni un senador, ni un diputado, ni un consejero regional, ni un intendente. Ningún parlamentario de la región, Eric. Ni un parlamentario, bueno, yo lo pude hacer a partir del año 2022 que llegué. Entonces, yo no me las doy de comentarista. Yo hablo de cuestiones bien concretas que he hecho. He enfrentado la corrupción en el Poder Judicial. De hecho, ayer hice la presentación que permitió que un juez corrupto de una Corte de Apelaciones de Santiago saliese. Antonio Ulloa. Antonio Ulloa. Entonces, yo cuando planteo estas cosas no las planteo como un deseo, lo que quiero hacer, lo que le estoy prometiendo a la gente. Lo estoy diciendo desde lo que he hecho. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, Boric, por quien yo voté en la segunda vuelta, en la primera vuelta voté por Yanna Proboste, se ha mantenido sobre 25, 30, 32% de apoyo. Yo solo quiero recordarle a Luciano que Piñera llegó a estar en el 7% de apoyo. O sea, eso sí que fue un desastre total.
se comió un estallido social de proporciones y las reflexiones que hicieron, que fueron muy valiosas, y yo por eso las recuerdo siempre, que hizo Andrónico Luxis, la propia esposa de Sebastián Piñera, de que los privilegios ellos, bueno, iban a tener que bajarlos y ser más justos en la vida social, bueno, se les olvidó en todo este tiempo. Y yo al contrario lo que dice Luciano, y por eso se lo quiero decir muy directamente, yo no veo cuál es la unidad de la derecha. Yo conocí a Luciano ligado a la política desde el mundo evangélico. Y veo que ahora no estás en el mundo evangélico, ni con lo social cristiano. Estás ahora en Renovación Nacional. Veo además una batalla enorme en las calles entre la derecha, con un sector político, si no sé si lo hacen con el diezmo, Luciano, y tú conoces ese mundo, a mí me gustaría... Vamos a tocar ese tema. Opinión, no, pero lo quiero decir en esta introducción porque... Fue interpelado, directamente. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo que veo no es ese sector o esa unidad que tú le prometes a la gente en la derecha. Yo veo una pelea monumental hoy día en la derecha, entre sectores de Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, Social Cristiano, Libertario, Republicano, y eso uno lo aprecia en la calle. Entonces, esa promesa que tú haces de que nos vamos a unir contra no sé qué, yo la verdad que no la veo tan fácil. O sea, sí, yo debo replicarte, pienso que estás absolutamente equivocado porque tú estás haciendo aquí una comparación entre Boric, el futuro gobierno de Janet Jara, supuesto tuyo, y Sebastián Piñera, que llegó claramente a números muy bajos por un estallido social que causó tu sector, que ustedes estuvieron de acuerdo, que apoyaron una constitución neomarxista que pudo haber hundido completamente a Chile. Entonces, yo no sé, Eric, y te respondo con todo cariño, no sé en qué tú como parlamentario has ayudado a terminar los problemas de corrupción en Chile. Pero déjame, tú hablaste, Luciano, déjame responderte. Es que yo, Luciano, te quiero aclarar, no, es que te quiero aclarar algo. No, es que me quitas tiempo. Te voy a aclarar algo. Luciano, pero en 60 segundos porque responde. Luciano, es que te quiero aclarar algo. Luciano, lo que pasa es que yo entiendo tu papel. Es que hablaste de diezmo, de otras cosas, déjame poderte responder. Luciano, yo entiendo tu rol, pero creo que tienes que estar más informado cuando vienes a este programa de quién tienes al frente. Porque yo voté rechazo el año 2022. Voté rechazo. Entonces, que me digas a mí que intenté imponer una constitución neomarxista cuando yo voté rechazo, pero que tú votaste fui un demócrata cristiano que votó rechazo, que lo dije públicamente en abril del 2022. ¿Pero votaste a prueba el comienzo no sé, o rechazo? Siempre voté rechazo. Al principio votaste rechazo. Entonces lo que me parece impresionante pero en serio, es tu nivel de ignorancia. Entonces, si vamos a estar en un programa de televisión, yo te pido que estés mucho más informado y no digas barbaridades, porque si no, esto no tiene ningún sentido. O sea, mira, me has tratado de ignorante y lo que tengo que decirte yo primero a ti es que no te creo que hayas votado rechazo en un comienzo. Ese es un punto de vista que yo creo por lo que te he visto. Rechazo públicamente, abril de 2022. En una entrevista con Tomás Mochati en Radio Bio Bio. Pero déjame decirte, te lo voy a decir porque pero déjame hablarte. Te vi defendiendo el octubrismo todo el tiempo. Te veo apoyando como demócrata cristiano a una candidata comunista que tú sabes que tiene métodos estatistas. Pero déjame hablar. Luciano, el año del 2019, es que ¿sabes? O sea, le damos el programa a Edo Nuevo. Mira, dame el programa porque necesito del apoyo de ambos. Es que no puedo, yo lo dejo hablar. Te voy a dar el tiempo. El año 2019 estuve en todos los programas de esta región, Fui de los pocos personas de centro izquierda que estuvo en los estudios de la Radio Bio Bio, en los programas con Pepo, en Radio Conquistador, rechazando la violencia. Entonces, yo lo que te pido es que si tú quieres hacer un comentario de otras personas, tienes todo el derecho a hacerlo, pero no me endoses a mí cosas cuando yo tuve una actitud diametralmente opuesta a lo que tú tratas de endosarme. Entonces, para que esto sea serio. Bueno, ahora puedo decir que me puedes interrumpir. Lo que pasa es que tu discurso se cae completamente, Eric, porque tú dices eso que nosotros no podemos comprobar porque nadie se metió a la urna contigo. Lo que se vio es que tu partido, pero bueno, puedo, ¿no? Tu partido ha apoyado constantemente las políticas estatistas de la izquierda y es por eso que tú, ahí tienes que entenderlo la gente, Eric Aedo es un candidato demócrata cristiano que está apoyando a la candidata comunista Jara, que dice que va a dejar el Partido Comunista como si la gente que nos está viendo en televisión creyeran ustedes que somos tontos
de que ella va a dejar de ser comunista y va a dejar sus políticas estatistas simplemente porque tú dices que no lo hiciste, que siempre has estado defendiendo la democracia, pero el hecho es que tú vas con una candidata comunista, punto, la gente lo está mirando. Pero por favor, y eso es lo que quería responderte. Yo lo que intento, lo de la ignorancia, yo lo que intento hacer, hacer un programa político. No me permitiste dejarte hablar de los diezmos porque atacaste a la iglesia evangélica. No la estoy atacando. Pero me permito lo que te estoy diciendo es que tú tenías una posición política y luego la cambias y te cambias de partido como quien se cambia de chaqueta. Entonces, eso es. Déjame Pero responderte. yo lo que te quiero también decir con mucha transparencia es que uno se mide por los actos públicos que hace. Sin duda, por eso vas con la comunista. Cuando yo digo cuál fue mi actitud, mi rechazo, cuál fue mi rechazo a la violencia, que el mundo en general no político guardó absoluta silencio. Jamás voy a apoyar ni un acto de violencia. Yo en segunda vuelta voté por Boric. Ha votado por Boric y vas con la candidata comunista Jara. Pero ¿quién es consecuente? No lo puedo entender. Pero Luciano, si eso no hay problema. Eso no es problema. Pero si no hay problema. Yo creo que en la libertad de las personas. Toda la gente que está mirando en televisión. Bueno, o sea, vota por Boric. Vota por Boric, apoya políticas estatistas, va con Janet Jara y resulta que es el que defiende a toda la gente de la corrupción y es el único que lo hace. O sea, es muy raro. Pepo, permíteme hacerte una pregunta. Y cerramos el tema. Oye, pero no me permitió hablar de los diezmos porque le faltaste respeto a la gente evangélica. ¿Político real? ¿O la verdad es que tengo un candidato desesperado que probablemente no va a ser elegido, que necesita tiene el voto de la gente cosa a la gente? Entonces... Te lo digo porque pero ¿cómo? cada uno es medido por las acciones que hace. Yo he enfrentado al crimen organizado, no guardé silencio frente a la corrupción del gobierno regional, lo denuncié, no sé qué hiciste tú, no lo sé, no sé qué hiciste con los temas de violencia. ¿Te puedo explicar? Yo no recuerdo nada que hayas hecho. Bueno, te recuerdo porque dices tú que soy ignorante. Recuerdo que no hayas hecho nada. Y tú tampoco sabes lo que yo he hecho. Yo la verdad pero déjame es que estar en un programa que me parece muy positivo porque la gente nos tiene que conocer y no tengo ni un problema en mostrar quién soy yo, pero frente a un candidato que está desesperado, yo me cruzo de brazos y lo escucho. Te voy a recordar y quiero llegar al tema del diezmo con el que le faltaste respeto a la gente evangélica. Mira. Perdón, me planteaste fuera de este estudio que hablásemos del tema del diezmo porque tú estabas desesperado porque no tenías los recursos. Te dije que habláramos de las candidaturas. Afuera me lo dijiste. No, estás mintiendo. Pero me dejas hablar, estás mintiendo y estás manipulando como sueles hacerlo. Mira, una cosa importante. Yo fui constituyente de la República que defendí a Chile cuando tú apoyaste a un gobierno que ha destruido completamente este país. Tú eres parte del problema y no de las soluciones. Muy bien. Apoyaste a Gabriel Boric. Muy bien. Eres un candidato cristiano, demócrata, que vas con Janet Jara, la comunista. Muy bien. Y estás planteando de que eso va a solucionar los problemas de Chile. Muy bien. Nadie te lo va a creer. Muy bien. Dices que yo no voy a salir electo porque parece que tienes una vara mágica y tú mueves la aguja. Muy bien. Ahora déjame decirte. Muy bien. Este ex constituyente de la República. Muy bien. Fue el que se negó a firmar la carta de los famosos presos políticos, los terroristas de la Araucanía, me rayaron la casa entera, me amenazaron de muerte y tú dices que yo no hice nada y que tú has defendido a la gente de la corrupción. Te lo dejo ahí porque tú dijiste que yo era ignorante. Muy bien. Y respecto al tema de los diezmos, tú sabes bien claramente que la gente evangélica no tiene absolutamente nada que ver con los partidos políticos. Mi diferencia con el social cristiano es porque ellos pasaron esa línea. Yo siempre les dije a ellos, y la gente evangélica me conoce, yo creo que es importante que haya gente cristiana que esté en el Parlamento, que sean cristianos, como los demócratas cristianos, que tú ya no lo eres, porque estás con una candidata atea, que tiene políticas a favor del aborto, que tiene políticas que son completamente contrarias a las cristianas. Pero yo creo que es importante que esté. Dios mío. Ahora bien, yo personalmente, querido amigo, salí del social cristiano porque yo creo que es importante que hay una diferencia entre la iglesia evangélica, la iglesia católica y los cristianos que participamos en política. Yo lo que he visto es que ellos han aprovechado, han articulado ese voto evangélico con fines que a mí no me agradan. Entonces yo nunca me he cambiado la chaqueta, yo mantengo mis valores. Entonces lo que hice fue volver a mi partido Renovación Nacional, donde hay una ala social cristiana que le interesa participar en la política, pero que no manipula a las iglesias. Entonces, amigo, querido, yo creo que la ignorancia no necesariamente está en este lado de la mesa. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema
O sea, pasemos un tema de profundidad que la cadena a la región. Porque exactamente, sucede que vamos a tratar el tema de la delincuencia, vamos a ver sobre propuestas a soluciones inmediatas, pero de verdad inmediatas. Eso es lo que está hoy día demandando, digamos, el electorado, para poder frenar la delincuencia según las propuestas presidenciales. La idea es que las medidas que presentan los candidatos presidenciales para este importante tema podamos abordarla. Quiero partir por por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Eric Aedo. Es una situación que quiero preguntarle. ¿Chile se cae a pedazos, diputado? No, no se cae a pedazos. Chile sí enfrenta problemas serios desde el punto de vista de la seguridad. Nosotros necesitamos avanzar, por ejemplo, en un sistema de inteligencia para el país, un sistema de inteligencia que no sea ni la CNI ni la DINA, que hacía desaparecer personas, sino que un sistema de inteligencia que proteja la democracia, la libertad y a los chilenos. El Estado tiene todo el derecho a defenderse. Y para eso se requiere un sistema de inteligencia, no la ANI, que hoy día en los hechos sirve para nada. Estaba pensando en eso. No, porque no sirve para nada, porque en realidad no tiene facultades. Hay que analizar el K-pop, las redes sociales, que obviamente hay que hacer un seguimiento, pero tú necesitas tener, por ejemplo, informantes pagados, tú necesitas tener agentes encubiertos, porque tú tienes que hoy día penetrar las organizaciones criminales que, como bien yo dije, el año 2023, a pesar que las autoridades de la época se negaron a aceptarlo, el crimen organizado y el Tren de Aragua se instaló el año 2023 en Concepción, lo hizo también en San Pedro de la Paz, lo hizo en Chiguayante y operó, y la reacción que tuvo el mundo político fue de querer negar esa realidad. Bueno, hasta que efectivamente en la avenida Manuel Rodríguez, Carabineros con su servicio de inteligencia policial pudo desbaratar esas redes, porque existen. Son las mismas redes que, por ejemplo, hicimos esta denuncia y la llevamos hasta la Fiscalía, pedimos un fiscal especial, que lamentablemente la fiscal regional no aceptó eso. Con la presidenta de la Cámara de Comercio de Concepción llevamos los antecedentes de la cantidad enorme que ustedes pueden ver de locales en el centro de Concepción, que son utilizados como estos casinos populares. Sí, claro. Que pagan arriendo de 10 millones de pesos y que cuando tú ingresas no hay nadie adentro, entonces tú dices, bueno, ¿cómo pagan estos cánones? ¿No es cierto? ¿Cómo funcionan? Bueno, el negocio es el lavado de dinero y eso está instalado en Concepción. Hice una denuncia muy concreta también, que la autoridad comunal de la época y también la autoridad regional, ambos son candidatos hoy día, se negaron a aceptar hasta que la Contralora General de la República me encontró la razón y lo dijo públicamente. Yo hablé, ¿no es cierto?, de las barberías que funcionan en Concepción, que funcionan hasta las 3 de la mañana y que hacían delivery. O sea, por favor, eso es crimen organizado instalado frente a nosotros. Y estoy planteando estas cosas porque eso es lo que uno puede enfrentar. ¿Y cómo lo enfrenta? Por ejemplo, si un municipio se quiere tomar en serio, un alcalde, estos hechos, bueno, va y fiscaliza esos locales. Eso junto a un sistema de inteligencia. Eso también frente a la discusión, como fue la ley Naín Retamal, que hoy día le da más atribuciones a Carabineros, a la PDI, también a Gendarmería, para hacer uso de sus armas de fuego. Está pendiente todavía las reglas de uso de la fuerza. Y en eso yo creo que hay que dar mucho más libertad a las policías y a Gendarmería para hacer uso de esas armas de fuego para enfrentar al crimen organizado, que hoy día no es que ande con una pistola, hoy día anda con fusiles de alto poder o subametralladora. Eso pasa acá. Pasa también en la zona sur de nuestra región y pasa hoy día en la Araucanía y eso uno también lo ve en las grandes urbes. Entonces, esas son las cosas que hay que enfrentar. Y lo otro que es clave, y por eso yo hablé de la acusación constitucional contra ministros de la Suprema y ayer de la Corte de Apelaciones, porque tú necesitas también un poder judicial que te dé garantías, que no esté al servicio de unos pocos, y también necesitamos, y yo espero que eso pase en el próximo Parlamento, porque hasta acá no han estado los votos, que levantemos el secreto bancario, no para perseguir a las personas que hacen bien su trabajo, sino porque hoy día se lava mucho dinero, se hace también a través de la banca, se hace de manera impune, y tú tienes que seguir esa ruta del dinero para llegar a los financistas de estas bandas criminales. Muchas gracias, Eric. Quiero preguntarle a Luciano Silva sobre cuál es la medida más importante, Luciano, que propone su candidata Evelyn Matei.
en materia de delincuencia. Mira, a mí no me gusta darle cosas así a la gente que como que parece que estamos haciendo diagnósticos todavía, es que podría ser, es que me parece, porque ese es el tiempo que hemos perdido durante estos 4 años. Yo creo que Chile no se está cayendo a pedazos literalmente, pero Chile se puede caer a pedazos. Y se va a caer a pedazos si gana la candidata de Eric. Chile no resiste un próximo gobierno de izquierda. Boric destruyó prácticamente todo lo que teníamos bueno y construido durante todo este tiempo de los gobiernos de la Concertación más los gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, ojo con eso. Si la candidata de Eric Aedo, la comunista, atea, ¿cierto?, y estatista llega al gobierno, sí Chile se va a caer a pedazos. Esto se lo digo no como ignorante, sino habiendo estado en la Convención Constitucional, revisando norma a norma lo que redactó la gente del sector de Eric Aedo. Yo entiendo que él tenga que estar en ese sector porque él hace bien los cálculos y lo dijo recién aquí en el pasillo. Nosotros vamos a sacar 28, 30% y si juntamos todos los votos, hasta podemos doblar. Yo entiendo su afán porque su deseo es reelegirse y ver si los demócratas cristianos, que no son cristianos hoy día, logran tener la posibilidad de volver a estar ahí en el Parlamento. Entonces, mira, mi candidata es mucho más clara que estos temas de diagnóstico. Ella ha ofrecido un control férreo de los espacios públicos. Llega hay un tema que la gente que nos está mirando en televisión debe saber. Este es un tema de cambio de paradigma. Nosotros comenzamos a vivir un paradigma de la libertad sin control, de fronteras abiertas, de que el mundo es uno, de que todas las personas son buenas, de que los delincuentes, ellos no son los culpables porque el culpable es la sociedad, etcétera. Eso es lo que piensa el sector de Eric Aedo. Yo creo que el paradigma que plantea Evelyn Matei y los candidatos de derecha, que en esto están ellos de acuerdo, es que tiene que haber un control férreo de los espacios públicos. En ese sentido, nosotros planteamos que incluso hasta el panoptismo facultiano es importante. Cuando la gente sabe que la están mirando, entonces se ordena internamente de manera disciplinaria. Eso se ha aprendido desde todos los investigadores de la psicología moderna. Entonces, ¿qué ha dicho Evelyn Matei? Nosotros necesitamos ya hacer lo que ella hizo en su comuna, que es poner en línea todas las cámaras de seguridad. Tenemos que colocar pórticos inteligentes lectores de patentes. Tenemos que controlar los pasos de los grandes puentes. Tenemos que volver a intentar colocar drones tácticos que estén relacionados entre todas las comunas. Hay que levantar los controles a las entradas y a la salida de las ciudades. Todas estas cosas se pueden hacer cuando hay voluntad y cuando tu paradigma no es un paradigma de la libertad, de que todo el mundo es bueno, sino que entendamos que la naturaleza humana debe ser controlada. En eso hay una gran diferencia entre los candidatos de derecha, todos juntos, y Janet Jara, que yo termino diciendo esto, y lo digo aquí en las cámaras con mucha responsabilidad. Chile tal vez hoy día no se está cayendo a pedazos porque nos queda mucho del colchón que ha tenido Chile con buenas políticas. Pero si gana Janet Jara, que es la candidata comunista del demócrata cristiano Eric Aedo, sí Chile se va a caer a pedazos. Eric, quiero preguntarte, ¿qué medidas podrías impulsar en el eventual caso de que salgas reelegido como diputado? O sea, varias, pero en materia de yo antes, mira, yo suelo asistir a debates con altura. El payaseo, dejémoslo en el payaseo. Pero es que no has dado ninguna solución. Solo has hablado cosas generales tú, Eric. Muy concretas. ¿Cuáles son y he las hecho cosas muy concretas. ¿Cuáles son? El payaseo, dejémoslo al payaseo y al que quiere payasear en las cámaras. Eso es lo primero. Yeah. Primero porque uno, cuando tiene una diferencia política, tiene que ser igual cuidadoso con las personas. Yo entiendo que no solo alguien que se puede decir cristiano, o ateo, o agnóstico puede votar por ti o por mí. Entonces creo que hay que tener respeto por las personas. Eso es lo primero. Segundo, porque Jara no es atea, también lo quiero decir. Es católica y forma a su hijo, o formó a su hijo en colegios católicos. Por eso hay que ser muy cuidadoso. ¿Te fijas? No, yo digo que el comunismo es ateo. No, dijiste Jara. El comunismo es ateo. Lo ha repetido 40.000 veces. Por eso yo espero hacer una conversación seria. Al payaseo con otros, no yo. Y en cosas concretas,
creo que cuando uno habla de un sistema de inteligencia y un servicio de inteligencia que necesita este país y que necesita juntar los votos, porque más allá de tu deseo o del deseo, por ejemplo, de una candidata presidencial, tú necesitas estos proyectos, aprobarlos en una Cámara de Diputados y luego en un Senado, y para eso tienes que juntar votos. Obvio. Por eso no es... Bueno, es que es tan obvio que no lo saben. Obvio, porque obvio. aquí es tan obvio que no lo saben. Entonces lo están diciendo. Lo acabo de decir, que Evelyn tiene esa capacidad de hablar para los dos lados. Tercero, lo que pasa es que tu candidata está en un extremo. Luciano, por favor, pero si el payaseo de verdad, Luciano, hazlo con quien tú quieras. Pero yo vine a un programa no a payasear. Y el programa también está en ese sentido. Y en ese sentido. Porque si esto es sin filtro del payaseo, bueno, hagamos sin filtro en el payaseo y yo me preparo al payaseo. ¿Te fijas? Entonces te pido eso, que eleves el nivel. Payaseo es hacer ver que los hermanos evangélicos financian con el diezmo las campañas. Eso es payaseo. Bueno, estamos en el payaseo, ¿no? O sea, sí, ¿estamos en el payaseo? Bueno. Porque si no, si estamos en el payaseo, metámonos en el payaseo. Pero dinos, ¿dónde financian entonces los pastores evangélicos con el diezmo las campañas? En el payaseo, o por lo menos yo no soy un diputado del payaseo, también lo que tenemos que avanzar es, por ejemplo, entregarle a los municipios una capacidad mucho más decidida en los temas de fiscalización. Más facultades. ¿Por qué? Mira, a mí hay una cuestión que me llama la atención, porque yo fui también concejal en una época. Los concejales, por ejemplo, cuando te dan o te piden un permiso de patente, de negocios o de alcoholes, tú en general, si se cumplen los requisitos legales, no te puedes negar a entregar esas patentes. Pero sí hay algo que pueden hacer los municipios y que yo creo que no están haciendo, que es fiscalizar esos negocios. Por eso di el ejemplo de los casinos clandestinos. Yo me he ido a meter, no estos casinos clandestinos, estos casinos populares. Yo entré con la presidenta. Están fuera de la legalidad. Están en la legalidad, pero pagan cánones de arriendo que no se condicen con la cantidad de personas que tienen adentro. Entonces, es evidente, es obvio que ahí tú tienes lavado de dinero. Tú tienes que articular también a esos municipios, y en eso tiene un punto, Luciano, articularlo, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos. Sí. Porque si tus ingresos son menores, claro, tus egresos son muy altos, entonces ¿cómo sostienes ese negocio? O sea, ahí tiene que haber un trabajo mucho más mancomunado. Es efectivo que tú requieres también mucho más acuerdo político para tomar algunas medidas. Fíjate que en la frontera norte de Chile hay 200 cámaras de vigilancia, 200 cámaras. La verdad es que con eso tú no logras determinar nada. ¿Por qué no logras determinar nada? Porque con 200 cámaras en una frontera que tiene 1000 kilómetros, o sea, en 1000 kilómetros 200 cámaras, en donde hay, Pepo, 190 pasos ilegales, en donde entra la droga, sale droga, entra dinero, sale dinero, o sea, tú necesitas ahí un control. Claro. Tú necesitas también acercar a la frontera, por ejemplo, nuestros regimientos. Y aquí voy a dar datos muy concretos. Los regimientos, por ejemplo, bolivianos, están a 2 kilómetros de la frontera con Chile. Los regimientos de Chile, con la frontera con Bolivia, por ejemplo, están a más de 40 kilómetros. Entonces tú también necesitas hacer presencia de soberanía mucho más fuerte. Y obviamente a eso tienes que sumarle tecnología. Ahora, hay cuestiones que aquí no funcionan y que hay que modificar y que son modificaciones al gobierno que venga que son de carácter administrativo. Te doy casos muy concretos. El sistema de huellas del registro civil no funciona en línea con la fiscalía, lo que parece un absurdo. Claro. Tenemos que modificar la ley penal juvenil. La ley penal juvenil hoy día impide, y no han estado los votos para poder modificarla, porque al final hay que juntar los votos y por eso hay que plantear este tema. Por ejemplo, la ley penal juvenil impide que las personas que cometen delitos y que son menores de 18 años se tomen sus huellas dactilares. Está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hoy día el crimen organizado está ocupando a menores de edad para realizar, como soldados, para realizar actos criminales, y cuando tú quieres hacer el cruce de datos de esos menores de edad, la verdad es que no existen, porque tienes una ley que protege, ¿no es cierto?, los datos de esos menores de edad. En eso yo no tengo ni un problema en avanzar, porque es de sentido común que tenemos que avanzar. Si hoy día el crimen organizado se mueve mucho más rápido
que lo que el propio Estado chileno se está moviendo. Muy bien. Oye, solo algo. Sí, yo fui llamado payaso, entonces me darás por lo menos la posibilidad, 30 ¿no? segundos porque estamos muy bueno, porque como Eric llama a las personas que no están de acuerdo con él como ignorantes, que no van a salir, porque él tiene la aguja de todo, ¿cierto? Y candidaturas de evangélicos que son financiadas con diezmo, que no pudo probarlo. Acá solo quiero aclararte algo. En todos los países del mundo, querido Eric, y no te voy a tratar de ignorante, porque una persona no es ignorante porque ignora algo. Ni es necesario ser tonto para decir una tontera. Entonces no voy a caer en ese tema yo. Sí, yo creo que tú tienes algunos desconocimientos. En todos los estados donde ha gobernado algún comunista han habido violaciones a las libertades individuales. Yo fui parte de una convención donde se nos restringieron a nosotros todas las normas religiosas que tuvimos que trabajar para poder sacarlas adelante. Si esa constitución hubiese sido aprobada, yo te aseguro que los cristianos, los que tú hablaste mal de ellos ahora, porque dijiste que se financiaban campañas evangélicas con diezmo, y tú deberías aprobarlo ahora. Si no, si dices tú que es una payasada, deberías probar aquí en cámara y que lo digas seriamente. ¿Quién está siendo financiado con diezmo? ¿Podrías decirlo? Muy bien, maravilloso. Entonces te vuelvo a decir yo que el tema de que en todos los gobiernos comunistas siempre han habido restricciones a las libertades individuales. Y da la impresión de que parece que la historia de la democracia cristiana de los 70 tú no la aprendiste. Gracias, Luciano. Bueno, vamos a ir a una pausa, la única pausa que hacemos en cada programa de Chile Decide 2025, en este intensísimo primer bloque, digamos, de nuestro programa, en donde está presente, digamos, don Luciano Silva, candidato a diputado, ex convencionalista. Y también está con nosotros el diputado actualmente en ejercicio como vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Eric Aedo. Pausa y volvemos. Espérenos. Vivimos en un mundo donde cada segundo cuenta, donde la velocidad no solo es importante, lo cambia todo. Hoy Chile da el salto más grande de su historia digital. Les presentamos Fibra 50 GB. Más rápida, más potencia, más confianza. Una red que multiplica la productividad, impulsa la innovación y la inteligencia artificial y abre las puertas al futuro de la tecnología. Porque el crecimiento de las empresas no espera y porque en nuestro país la innovación se construye con pasión y visión de futuro. Hoy Chile tiene la fibra más rápida y avanzada de Latinoamérica y Mundo es el primero en hacerlo posible. Primeros en ofrecer fibra 50 GB. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Hola, doctor. Don Augusto, qué gusto verlo. Muchas gracias, gracias a usted y a Clínica Bio Bio. Don Augusto es un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia e hipotiroidismo. La acción oportuna de nuestro experimentado equipo permitió estabilizarlo en la UTI. Por eso, al igual que para don Augusto, Clínica Bio Bio es tu mejor opción. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza. Se viene Lollapalooza Chile 2026. Sintiendo lo mismo, Lollapalooza Chile 2026, 13, 14 y 15 de marzo, volvemos a Parque O'Higgins. Produce Lotus y C3. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa. La tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores. Credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy.
Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. Y ya estamos de vuelta con Chile Decide 2025, voto voluntario este domingo 16 de noviembre. Estamos conversando en estos minutos con Luciano Silva, ex convencional constituyente, candidato a diputado por el Distrito 20 y por el mismo distrito el actual diputado, don Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara Baja. Y en esta oportunidad lo que vamos a plantear es propuestas para poder impulsar la economía según sus candidatos presidenciales y desde el Congreso, en la perspectiva de que, por ejemplo, la cesantía en la región del Biobío llega al 10.1%, pero esto aumenta si es que tomamos la informalidad, que es una especie de cesantía disfrazada, que llega al 20.1%. Está el tema en la región, el tema forestal deprimido, está el tema de la pesca, está el tema de la fragmentación también, y lo otro es el tema del cierre de Huachipato. Entonces, quería partir, digamos, por Luciano Silva y Silvo. ¿Qué medidas podría impulsar Luciano desde el Parlamento que ayude a impulsar la economía en nuestra región particularmente y a nivel nacional también? Oye, quiero decir primero que mi abuelo decía que hay silvas que silban bien y silvas que silban mal. Hay silvas que dan la oreja y silvas que no la dan. Yeah. Yo soy de los que silban bien y no dan la oreja. Está muy bien. Así que de repente en los debates somos un poco... Oye, yo vuelvo a decir que aquí hay una cuestión requete contra importante. Yo no sé en esta parte si Eric va a estar de acuerdo conmigo, pero vuelvo yo a insistir que este es un tema de problemas de paradigma. Otra vez, nosotros íbamos... De concepción ideológica. De concepción ideológica, porque nosotros los años 90 tuvimos los mejores años de Chile y de eso yo reconozco que mucho tiene que ver la ex concertación que hoy día en gran medida están apoyando a Evelyn Matei. Chile era un país que crecía porque logró entender que tiene que haber una mixtura entre el Estado, ¿cierto?, y entre la libertad económica. Entonces, la gente tiene que entender esto en fácil. Desde hace más o menos unos 6 años, cuando sectores que eran más radicales, apoyados también por estacionistas, nos trataron de hacer ver que no, que el paradigma estadista era lo mejor. Y este es el asunto. Mira, el Estado, la concepción del Estado es la idea de que el Estado y la recaudación de impuestos deben tener el mayor predominio para poder fijar cómo vamos a avanzar económicamente. En cambio, el libre mercado es la idea sencilla de que la gente tiene que tener la libertad para producir cosas libremente que otros libremente puedan comprar. Eso lo dice Ancho Basto, un gran estadista español, que él dice que un gran problema que tienen las izquierdas es que las izquierdas siempre están con el tema del diagnóstico tratando de explicar la pobreza. Pero él dice que ese es un error, porque la pobreza no se debe explicar. Lo que se debe explicar es por qué apareció la riqueza desde hace más o menos unos 100 años. Y eso tiene que ver con el libre mercado, porque la naturaleza humana es la pobreza. La humanidad ha sido pobre durante mucho tiempo. Pero ocurrió que cuando aparece el libre mercado, esta idea de que las personas sean libres para emprender y que el Estado apoye todo eso, entonces cuando cambiaron los paradigmas. Ese paradigma, desde el año 2019, se rompió y volvió a aparecer el estatismo, que está muy presente en el programa de Janet Jara. ¿Tú te refieres al estallido social? Sí, claro. O sea, porque te vuelvo a decir, yo fui escritor de normas constitucionales y nosotros no podíamos entender cómo estos constituyentes de la izquierda radical, del gobierno de Boric, ellos insistían con volver a darle un gran predominio al Estado. Entonces, desde ese punto de vista, Evelyn Matei ha dicho claramente que es necesario bajar los impuestos a las pymes, que es lo que vamos a hacer nosotros, el subsidio sí a la pyme para empleo juvenil, para empleo de mujer y para empleo de adultos mayores. Eso a nosotros nos parece que es súper importante. Y si lo llevamos al tema de la región del Biobío, por supuesto que tenemos que volver a recuperar la confianza para que las grandes empresas, los grandes capitales lleguen a nuestra zona a invertir en algo que es de acuerdo, no sé, Eric, pero por lo menos el acuerdo que hemos tenido con todos los otros contendores que hemos tenido en estos programas, es que necesitamos llevar adelante el corredor bioceánico, o sea, el corredor bioceánico concesionado. ¿Por qué años tiene ese proyecto? Claro, ese es un proyecto que, mira, fíjate que estuve investigando y el corredor bioceánico tiene antecedentes
de hace 120 años. Pero se empezó a conversar concretamente. Y se reactivó fuertemente desde el 2016 en adelante. Bahía Blanca, Talcahuano. Exactamente. Entonces, eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros salimos de estas ideas estatistas extremas, porque, ojo, no me malentiendan, yo creo que el Estado tiene que tener una función de control. Yo soy una persona más de centro, soy Renovación Nacional. Pero fíjate que si nosotros abrimos los espacios nuevamente a este paradigma que funciona, lo que vamos a tener es mucha inversión de grandes empresas, capitales, que va a permitir nuevas carreteras, movimiento de carga, puertos secos, vamos a poder reactivar la economía en todos los sentidos de la palabra. Entonces, esta cuestión tiene que ver con un cambio de paradigma y ahí Evelyn Matei hay que reconocer que como economista, habiendo gobernado en 2 oportunidades con Sebastián Piñera y habiendo estado de acuerdo con las políticas económicas de la concertación, es el programa que ofrece la posibilidad de salir adelante no solamente a Chile, sino específicamente a la región del Biobío, que es una región industrial. Solamente, y termino con esto, que aquí es importante que los diputados electos, y que no hicieron los diputados que están en ejercicio y que van a la reelección, es que no han entendido la Constitución Política de la República, que le da la posibilidad a los territorios de quedarse con los impuestos cuando invocan el 19 número 20. Eso no lo hizo ningún diputado en ejercicio y existe en la Constitución Política de la República. Eso no lo va a hacer ningún gobierno, con los centralistas que somos, Luciano, si es que no hay un parlamento convencido de lo que tú acabas de decir. Es que no se trata de eso, yo te lo dije en otras oportunidades. Se trata de que los diputados, el gobernador, los consejeros regionales y las autoridades que están en ejercicio entiendan que Chile no necesita descentralizarse. Chile es un país descentralizado constitucionalmente, pero no tenemos facultades, que tiene herramientas. En eso no estoy de acuerdo contigo, porque no tienen facultades las regiones como para poder producir el desarrollo. No. A ver. Entonces, por lo tanto, digamos, pero la concepción es distinta. Déjame explicarte. Vuelvo a explicarlo, es muy sencillo. Hay que abrir la Constitución Política de la República. El 19 número 20 y otras normas ya te permiten de que Chile, siendo descentralizado, ocupe reglas que tiene la Constitución para quedarte con esos impuestos acá y que no se vayan a nivel central y tengamos que estar mendigando la plata al gobierno central. Han habido iniciativas, incluso de financiamiento extranjero, estoy hablando del gobierno de Neuquén, en alguna oportunidad con el mismo corredor que tú estabas hablando, que fue imposible. Sí, pero son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. No pueden ser distintas. Una cosa es que los diputados, por ejemplo, en esto tengamos acuerdo, nosotros ojalá tengamos parlamento regional y estemos de acuerdo en que peleemos una partida presupuestaria que sea suficiente, que traigamos más recursos. El core es un Pero otra cosa es que tú tienes herramientas en la Constitución que puedes invocar para que una región que es tan industrial como esta se quede con esos impuestos cuando tiene proyectos de desarrollo en sus comunas. Ahí el liderazgo de los alcaldes, el liderazgo de los gobernadores y de los diputados que conozcan la Constitución puedan aprovechar estas herramientas. Eric, su visión respecto a lo que estamos conversando. Bueno, que hay propuestas que son mucho más aterrizadas, en el sentido de que, por ejemplo, de esta región y del trabajo que yo realicé, aunque a algunos les moleste, logramos el acuerdo con la Cámara Chilena de la Construcción, y eso fue una conversación que se hizo en Concepción con la Cámara Chilena de la Construcción de la región del Biobío, en que la Cámara Chilena lo que pretendía era que el subsidio al IVA, ¿no es cierto?, que se daba por la compra de viviendas se mantuviese. Finalmente, por toda la carga tributaria que tiene el país, cuando lo conversé con Marcel, y estuve acompañado también por otros parlamentarios de la zona, pero finalmente lo que concordamos con Marcel, que era ministro de Hacienda, fue el proyecto de ley que presentamos y que se aprobó, no solo en la Cámara, también en el Senado, y que hoy día es ley, que es el famoso subsidio a la tasa hipotecaria. Y de hecho yo en un debate que hizo la Cámara Chilena de la Construcción, cuando presentaron este elemento, lo volví a recordar. Esta es una idea del diputado del Distrito 20, Eric Aedo, que se convirtió en ley y que hoy día le ha permitido a la Cámara Chilena de la Construcción y a las empresas de la región y a las inmobiliarias poner en movimiento alrededor de 4.000 viviendas, casas o departamentos, que por ejemplo están ahora nuevamente moviéndose para la adquisición de familias y de gente joven que estaba fuera. Ese subsidio a los créditos hipotecarios, la verdad es que ha movilizado
la construcción, o por lo menos el stock que estaba detenido, que estaba sin venta, acá. Y eso lo ha reconocido la propia Cámara Chilena de la Construcción. Y en ese sentido me parece bien lo que plantea Luciano, digamos, ¿para qué está un parlamentario? Bueno, un parlamentario está para hacer estas cosas concretas. Y yo ahí tengo un punto de acuerdo contigo, Luciano. Yo lo que echo de menos en general en los parlamentarios es que no anden entregando medallitas, ni premios para el bingo, ni torta en las juntas de vecinos. Un parlamentario no es un animador social. Está, por ejemplo, para resolver este tema. Igual quiero comentar que el tema de los impuestos regionales, Marcel lo tenía incorporado en su reforma tributaria, ¿ok? Pero ¿qué pasó? Porque esto también es bueno recordarlo. Cuando esto estaba en discusión, se generó todo el escándalo del gobierno de la región del Biobío con los temas de fundaciones. Es que, porque lencería esta cosa hay que incluida. explicar. Lencería, sostenes, calzones, banca, proyectos, ¿no es cierto?, de adultos mayores que realizaban los SFAM, o sea, y nos convertimos, la región del Biobío, nuestro gobierno regional, en el paradigma de la corrupción en el país. Y esto hay que decirlo con toda claridad. Eso sucedió. Y sucedió mientras en general el mundo político de la región, todo guardó silencio. Y de esto creo que no tengo que explicarlo, Pepe, porque lo hablamos muchas veces. Aquí todo es mutis por el forro. Y eso afectó esa discusión. Y esa discusión, a raíz del escándalo, que después se multiplicó en el gobierno regional, de la metropolitana, de Valparaíso, de los lagos, detuvo esa discusión que era, ¿no es cierto?, los impuestos regionales. Eso quedó estancado. Y lamentablemente, por la situación que vivimos, yo creo que políticamente ese proceso de descentralización, de profundización de descentralización, incluidos los impuestos regionales, quedó detenido, yo me imagino, hasta la próxima legislatura. Eso es una cuestión que me parece vale la pena explicar y lo quiero decir porque esta región ya no puede seguir quedándose callada frente a los hechos de corrupción, porque creo que eso nos ha afectado. En las cosas bien concretas también hacia adelante. Una concreta fue lo que te dije, el subsidio al crédito hipotecario, que eso surgió aquí en Concepción, en la conversación, con parlamentarios acá. De la construcción. ¿Qué tenemos que avanzar igual? ¿Qué tenemos que avanzar? Los parlamentarios no tener temor a hablar y empujar y proteger aquellos proyectos que a veces suenan impopulares, pero que le hacen bien a la región. En ese sentido, yo he empujado, junto al senador Gastón Saavedra, por ejemplo, que la jibia, ¿no es cierto?, que en la antigua ley de pesca solo quedó destinada al mundo artesanal, que el mundo industrial pueda también volver a pescarla, digamos, a capturarla. ¿Por qué? Porque lo que sucedió es que en definitiva las jibias que hoy día están a una profundidad de 400 metros, solo con las poroteras, es imposible. ¿no es cierto?, es muy difícil, porque se pesca, se captura, pero no en la cantidad que se requiere. Entonces, por ejemplo, con Gastón Saavedra, senador, estamos empujando que la pesca industrial, que afecta mucho también, por ejemplo, a la zona de Coronel, de Talcahuano, puedan participar también de ese negocio, porque al final también es un buen negocio para los propios artesanales. Por ejemplo, ahí hay una cuestión bien concreta. Lo tercero, para empujar, y digo que hay que empujarlo de manera transversal, porque son proyectos que de repente generan ruido. El proyecto de Tierras Raras en Penco, eso es una necesidad. Y yo no tengo ni un problema en decirlo aquí en la Cámara. Ahí, Eric. No tengo ni un problema en decirlo a la Cámara. Ese es un proyecto necesario que genera empleo y que el mundo se mueve hacia la utilización de tierras raras para, ¿no es cierto?, los temas de celulares, la informática cuántica, etcétera. Eso es parte del futuro. En eso está Trump en Estados Unidos. Por eso Donald Trump es capaz de llegar a acuerdos con Xi Jinping en China en los temas de tierras raras. Pero ¿qué es lo que sucede acá, Pepo? Y yo espero que en esto Luciano tenga una visión también distinta. Que si tú hoy día le preguntas a un candidato, y yo soy parlamentario, y te estoy dando mi opinión del proyecto de Tierras Raras de Penco, que es necesario impulsarlo y sacarlo adelante, en general, ¿qué dicen los candidatos? No, porque ¿te fijas? Porque hay un rechazo social. Entonces, bueno, pero si un parlamentario tiene que estar pensando en el bien común de la región. Bueno, y te digo lo mismo, entonces vamos a los casos concretos que hay que comenzar a despejar. ¿Sabes cuánto tiempo discutimos la ruta Piedemonte?
25 años. Yo era director de Chile Barrio cuando se discutía la ruta Piedemonte de San Pedro a Coronel. Y va a estar lista en 7 años más. Por fin, al menos hay una empresa interesada. Sí. Pero eso hay que impulsarlo. Tienes que impulsar también para mover la región y darle más competitividad a nuestra región los corredores de transporte público. El de la ruta 160, el de la ruta 150 que va, ¿no es cierto?, de Concepción hacia Penco. O sea, eso lo necesitamos. Y ahí también los parlamentarios lo que tenemos que hacer es impulsar esos proyectos. Y termino con lo último, Pepo, pero también lo quiero decir. Yo me he jugado por todo para que esta región tenga más recursos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que se conversa en el Parlamento? Y es bueno que decírselo a las personas, a la gente de la región. También en el Parlamento, los parlamentarios del resto del país, cuando nos miran a nosotros, nos dicen: ¿y por qué sus consejeros regionales se reparten 6.000 millones de pesos en proyectos si en realidad necesitan inversión y solo financian proyectos pequeñitos? ¿Por qué se reparten 6.000 millones entre 28 consejeros regionales? Estas conversaciones, Pepo, se hacen en el Parlamento. Y te hacen una pregunta que es mucho más impopular, decirla. ¿Y por qué si requieren tantos recursos, en 3 días se gastan 11.000 millones de pesos en un rally? Esto, que suena impopular decirlo, es el tipo de conversaciones que en el Parlamento pasa, que cuando hablas con el Ministerio de Hacienda pasan, porque también te piden explicaciones. Entonces yo creo que también tenemos que dar algunas muestras de cómo nuestros recursos en realidad los ponemos más al servicio de proyectos que movilicen o apalanquen otro tipo de inversiones. Entonces he hablado del tema de infraestructura, en el tema de vivienda he contado lo que estamos haciendo, en el tema de pesca jugamos un rol importantísimo los diputados, María Candelaria, no tengo ni un problema de decirlo, Sergio Bobadilla y yo, por ejemplo, para que subiesen las cuotas de la pesca artesanal, pero también 6.000 empleos de la región, 9.000 de la pesca industrial, tuviesen también viabilidad en el tiempo. Y ahí, cuando nombra a Bobadilla, UDI, a María Candelaria, PC, y yo, DC, hemos tenido, a pesar de nuestras diferencias políticas, una mirada de conjunto para defender el empleo de los pescadores artesanales y de 9.000 trabajadores, principalmente mujeres, de la pesca industrial. Gracias, Eric. Quiero preguntarle a Luciano sobre el tema innovación y emprendimiento. El emprendimiento hoy día da trabajo a más del 70% del país. Luciano, quiero cederte, digamos, el Yo quisiera decir tiempo. que lo que realmente sería innovador, no porque sea innovación en sí, sino que sería innovador dentro del trabajo de los parlamentarios, de las autoridades, sería que utilizáramos la Constitución Política de la República. Quiero leerte el 19, número 20, así, una parte. Mira, dice: los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación, escuchen bien, regional o local, puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para financiamiento de obras de desarrollo. Entonces aquí yo, mira, estoy de acuerdo en el 90% de lo que tú dijiste, 90%. Hay que buscar recursos, tenemos que hacer trabajo entre todos los distintos grupos políticos, intentar que llegue más plata a la región, intentar lo que sea, estoy de acuerdo contigo. El tema es que cuando tú dices, y con todo respeto, que hay que ser aterrizado, a mí me da la impresión de que no entiendes la Constitución Política de la República, porque esto es lo más aterrizado que hay. O sea que Mario Ríos Santander, uno de los mejores senadores de la República que ha tenido el país, que está de acuerdo con lo que yo digo en los debates, de que el gran problema es que, perdón que lo diga, ustedes, las autoridades que están en ejercicio, no hayan utilizado por años las normas constitucionales para quedarnos con los impuestos de las acciones productivas, eso ha sido tremendamente malo. ¿Por qué? Y perdón, voy a utilizar el mismo ejemplo que doy siempre porque ha sido muy pedagógico y la gente me lo ha dicho en la calle. Ahora entiendo, me dicen, qué es la descentralización y qué son las herramientas constitucionales. Mira, Eric, una torre eólica de 4,6 megawatts
produce en tributo 168 millones de pesos al año. Si nosotros pusiéramos 750 torres en esta región donde tenemos viento de sobra, nosotros podríamos llegar casi a tener el mismo presupuesto anual que tenemos en el gobierno regional. Entonces lo que trato de decir que esto es lo más aterrizado. Lo más aterrizado es utilizar la norma constitucional y empezar a quedarnos con los tributos de las acciones productivas que hay acá. Pero eso sucede cuando un diputado, cuando un gobernador, cuando un alcalde, cuando un senador conoce esto, reúne a su gente y dice, ¿saben qué? Esta es una región tremendamente industrial. Toda la plata de impuestos se está yendo para Santiago y después la vamos a pelear y nos mandan la mitad y estamos con estos problemas. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, y yo espero que tú en esto me acompañes, Eric, si tú llegas a quedar y yo también, aunque parece que ya me echaste para afuera, pero si llegamos a estar juntos en el Congreso, fíjate que yo te pediría el apoyo a ti y a todos los parlamentarios para que nosotros expliquemos la Constitución Política de la República a los alcaldes, al gobernador, a los consejeros, y nos quedemos con estas... Yo te necesito terminar, porque tú hablaste harto largo. Que termine primero. Es que parece que está terminando, por eso nosotros nos quedemos con esta plata, con estos tributos, porque eso haría que nosotros podamos reactivar la economía sin depender del nivel central. Si ese es el tema. Chile es un país unitario, pero se descentralizó con normas constitucionales. Entonces, a mí me parece, querido, que eso es lo único que no estaría de acuerdo contigo, de todo lo que tú dijiste, en este paso, digamos, en esta parte, es que cuando tú dices que algo más aterrizado, si lo más aterrizado es que, como dijo el senador Mario Ríos Santander, que es el que hizo la norma, nosotros utilicemos esto y eduquemos a nuestros gobernantes para poder quedarnos con los tributos. Ahora, un tema más de las tierras raras, pues yo no quiero que tú quedes una mala impresión conmigo. Fíjate que en el tema de las tierras raras, yo sí estoy de acuerdo ahí con Eric, solamente que yo no pasaría por encima de preguntarle a la gente, de hacer los plebiscitos que sean necesarios, de hacer, digamos, las acciones que sean necesarias para que podamos estar de acuerdo. Pero yo entiendo, igual que él, que todas las acciones productivas de la región del Biobío han sido contaminantes en su tiempo. Pero tenemos nosotros una historia de 100 años en que hemos aprendido a cuidar el medio ambiente. Las tierras raras, que en realidad no se llaman así, se llaman tierras escasas, porque hay en pocas partes del mundo, y que son los minerales que se necesitan para la tecnología, están precisamente en esta región. Y fíjate que la excavación que se hace no es como dicen los ambientalistas, que también son del sector de la izquierda vociferante. La excavación que se hace es de 1 metro, eso debe saber la gente. En 1 metro se encuentra todo eso, y el proyecto implica una renovación de las tierras, colocar nuevamente plantas que sean nativas. Entonces no es un mal proyecto, y yo estaría de acuerdo a que lo conversemos, pero que nos quedemos con esos tributos aquí. Solo decirte que el Consejo Municipal de Penco, cuyo alcalde, digamos, es Rodrigo Vera, que no es de izquierda ni de centro, sino de derecha, ha declarado a Penco una comuna libre de minería. Solamente eso, para que conteste Eric. Claro, oye, yo no soy UDI por si acaso. Mira, es que esto es interesante porque al final, cuando uno es parlamentario, uno tiene que hablarle con claridad a las personas. Y yo en esto no tengo ni un problema. Yo creo que el proyecto de tierras raras hay que llevarlo adelante. Y efectivamente tú puedes plebiscitar muchas cosas. Ahora, más bien lo que hay en Chile son consultas, así que cuando uno dice plebiscitar este tipo de cosas, igual de alguna forma tergiversa las cosas porque le estás transmitiendo a las personas algo que no tiene un carácter vinculante. No sé si me explico. Sí, absolutamente. Y eso hay que decirlo también con claridad. Ahora, necesitamos esos proyectos porque necesitamos darle trabajo a nuestras personas. Pero sí quiero aclarar algo respecto de lo que me ha planteado o lo que ha dicho Luciano. Es efectivo lo que dice el 19 número 20, pero el 19 número 20 de la Constitución conversa con otros artículos de la Constitución. Y por eso es bueno hacer estas conversaciones. Porque quien escucha puede quedarse como, ¿pero cómo? Si la Constitución lo interesa. ¿Lo invalida? ¿Cuáles serían? Yo conozco la Constitución. Luego más adelante la Constitución indica... Yo conozco la Constitución. Quisiera que tú me digas con cuáles conversan. Más adelante la Constitución indica que en los temas, por ejemplo, de gasto o de tributos, solo el Poder Ejecutivo tiene las atribuciones. No, pero estás enredando dos cosas que no tienen nada que ver, Eric. No las tiene... Porque si esto fuese así de fácil, Mario Ríos, que fue senador y diputado, no sé,
16 años lo hubiésemos, digamos, arreglado. Hay una potestad que es del Poder Ejecutivo. Estás equivocado. Pero estás agregando dos cosas. terminar. Te la voy a corregir luego. Pero sí, luego corrige. Porque, veo que no conoce la Constitución. Porque es tan corregible que durante 35 años se hizo eso. Entonces, por eso lo estoy planteando. Y cuando digo aterrizado... ¿35 años? Del 90 hasta acá. ¿35 años crees que tiene esta ¿Cuánto norma? va? Es que conteste, por ¿Cuánto favor. va? O sea, la Constitución. No conoce la Constitución. Luciano, no funciona. Te lo tengo que decir, eso. amigo. No funciona. Es tanto que no funciona que incluso en los tributos regionales hay que ir por una ley, y ley que ya expliqué por qué no pudo seguir adelante por los temas de corrupción. O sea, no es que tú simplemente vas al Parlamento y alguien dice vamos a aplicar esta norma. Si no tiene el apoyo del Ejecutivo, eso no ocurre, no sucede. Pero y hasta acá, si tienes la Constitución que está más arriba que el Ejecutivo. No ha habido ni una decisión de ni un Poder Ejecutivo. Perdón que te lo diga. Entonces, yo por eso le puedo decir a la gente 20.000 cosas. ¿Con cuál pero convive no el 19 número 20? No van a ser, pero no van a suceder. Entonces, usted se puede quedar en la casa con el 19 número 20, pero en los hechos, esos tributos regionales no van a seguir operando si no hay una ley. Necesito conversar eso es lo concreto, entonces... Necesito explicarle algo. Ya, pero en 30 segundos porque estamos terminando el programa. Necesito explicar que Eric a mí me ha tratado de ignorante, pero no fue capaz de decir con ya lo dijo, con cuál norma convive el 19 número 20 según él. Sí. Primero no logró eso decir. Eso es solo potestad del Ejecutivo. ¿Puedo? Dale. ¿Cómo? ¿Eso es potestad del Ejecutivo? Sí, en las normas tributarias, bueno, señores de la televisión, y de gasto, es solo del Ejecutivo. Hablar, señores de la televisión, yo quiero que ustedes corroboren lo que está diciendo su diputado, que no conoce la Constitución Política de la República, por lo que estoy viendo. Mario Ríos Santander probó que esta norma funciona porque esto se ejecutó en el norte de Chile, Eric. Se ejecutó. ¿Sabes por qué no se ha ejecutado acá? Porque diputados como tú y otras autoridades... Pero déjame hablar. No conocen. ¿Cómo acabas de decir tú que el Ejecutivo está por encima de la Constitución Política de la República? Se requiere ley, Luciano. Ley. ¿Requieren ley para cambiar una norma constitucional? Se requiere ley. En los temas tributarios y de gasto se requiere ley. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Yo lo que les voy a decir que el diputado Eric Aedo no conoce la Constitución Política de la República, que ha interpelado al senador de la República que creó la norma constitucional. Por eso Mario Río cambió todo esto. Quiero pasar a un próximo tema que es absolutamente necesario y que es más aterrizado que lo que estamos hablando y que tiene que ver con la región del Biobío. Por favor, les pido orden, señor Luciano. No, lo que pasa es que... Impresionante. O sea, lo que pasa es que cuando a ti te confrontan y tú aclaras las cosas... Pero yo te estoy confrontando y no has dicho. Eso uno lo que escucha, te fijas de quién pretende llegar al Parlamento. ¿Con cuál norma convive el 19 número 20? Solo en los temas tributarios y en los temas de gasto, la potestad la tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, pero eso es otra cosa, no tiene que ver con esta norma. Eso es. No pasemos al otro tema. La Constitución. Perdón. Eso es. Le pido orden, por favor. Vamos al próximo tema. Eso es. Sucede que tenemos una situación muy compleja desde el punto de vista de la salud. Ay, tenemos 4 hospitales que, si bien el año pasado se aprobó, digamos, la construcción, sucede que la empresa adjudicataria, están con problemas, digamos, de insolvencia. Y sucede que allí hay un problema en términos de que si eso no se resuelve, la insolvencia, es posible que estos 4 hospitales, que son los de Nacimiento, Santa Bárbara, Coronel y Lota, con una capacidad de 569 camas, pudiera no realizarse, no ejecutarse precisamente como proyecto. Este es un tema crucial para el tema de las listas de espera. Hay 3 millones de personas, digamos, en la lista de espera a nivel nacional, y sucede que allí hay personas que están falleciendo y otras que temen, digamos, fallecer, digamos, si es que no se les entrega una solución en salud. Quiero preguntarle qué opina el diputado don Eric Aedo en su calidad de contertulio, digamos, del programa Chile Decide 2025. Eric. Mira, hay un problema en salud gigantesco porque el sistema de salud carga con un déficit que al final del día nunca es abordado, ese déficit desde el minuto 1 o desde el día 1 de enero de cada año. ¿A qué me refiero con esto, Pepo? El Hospital Regional de Concepción, por ejemplo, luego me refiero a los 4 hospitales, que es el más grande de Chile, tiene un déficit permanente de aproximadamente $50 millones. ¿Te fijas? Y ese déficit
cada vez que se propone la ley de presupuesto, que solo la puede proponer el Poder Ejecutivo, solo el Poder Ejecutivo, los legisladores, más allá del deseo, no tienen la facultad legal de proponer gastos, solo pueden reducir gastos en la ley de presupuesto, eso es la norma. Siempre el hospital regional, a pesar que le dan un presupuesto, viene con un déficit de carga inicial de 50 millones de dólares. Entonces, claro, parte el hospital el 1 de enero trabajando, pagando sus gastos, sus facturas, sus insumos médicos, etcétera, pero ya a mitad de año está en un déficit, porque viene con una mochila, digamos, cargada de 50 millones de dólares sobre su espalda. Y en el Servicio de Salud de Concepción, esa mochila es de 100 millones de dólares. Entonces, tú tienes también un problema muy estructural desde el punto de vista financiero en el tema de salud. Es decir, vienes con una carga negativa que finalmente, a pesar que te aprueban un presupuesto, siempre a mitad de año, en agosto, comienzas a tener un déficit importante por estas deudas que arrastras. Eso que pasa en el Hospital Regional de Concepción, eso que pasa en el Servicio de Salud de Concepción, pasa también en el Servicio de Salud de Talcahuano y en general se replica esa situación y a lo largo del país también, para ser franco. Entonces tienes un problema estructural. Tienes también un problema de productividad, de cuestiones que cuesta a veces comprender porque son de carácter administrativo, pero aquí tiene que haber un acuerdo entre el gobierno, el que esté, y los gremios. Por ejemplo, tenemos una dificultad que suena francamente ridícula. Pero, por ejemplo, tenemos un problema que los pabellones quirúrgicos en general operan hasta las 14 horas, a pesar que pudiesen hacerlo hasta las 17 horas, hasta las 5 de la tarde. Y no se usa los fines de semana. Pero tienes entre medio cambios de turno, y esos cambios de turno a veces tienen disponibilidad médica o de horas médicas, pero no tienes el soporte para que operen esos pabellones quirúrgicos. Y no los tiene porque a las 5 de la tarde se producen estos cambios de horario. Mira lo que te estoy explicando, es bien absurdo. Y además el incentivo para que personas se queden a cargo es muy bajo desde el punto de vista del monto del pago de horas extra. Entonces es una cuestión de carácter administrativo que tú podrías resolver, pero requiere de un acuerdo de las autoridades de salud con los gremios de salud. Y eso no ha tenido solución en todo este tiempo. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando desde que Lagos le pidió a Bachelet, ¿no es cierto?, que se hace cargo de las famosas listas. Ahora, en el tema de los 4 hospitales que están detenidos en la región, que no solo son del Distrito 20, también están del 21, porque acá es, ¿no es cierto?, Coronel, pero allá está Lota, Nacimiento, ¿no es cierto?, y Santa Bárbara, en el 21. Ahí, en mi opinión, y esto lo he conversado con mi equipo jurídico, hay un problema que es bien de origen, que tiene que ver con la forma del contrato. Exactamente. O sea, es un solo contrato para los 4 hospitales. Es un solo contrato y además ese contrato incorporó el tema del arbitraje. Y eso, en este tipo de contratos, ese arbitraje, usualmente, al mandante, que en este caso es Obras Públicas, no funciona bien para el mandatado, para la empresa. Tal cual. La empresa va en mejor perspectiva de salir bien parado de esa controversia. Y yo creo que ahí hubo un error y por eso no hemos podido avanzar. Ahora, ¿qué debiese hacer, en mi opinión, la ministra de Obras Públicas en este gobierno? Ponerle término a ese contrato, pagar lo que haya que pagar, pelear, ¿no es cierto?, que no sea un monto exagerado y volver a licitar rápidamente, pero en otra forma contractual, no con este arbitraje que al final... Pues se amarra las manos el Estado. Ahora, estas son empresas grandes, o sea, la empresa con la que se está discutiendo este contrato es OHL. Una empresa OHL que tiene otras obras en el país, enormes, de gran envergadura. Pero en mi opinión, esto debiese ser zanjado ya por la ministra de Obras Públicas, porque ellos son los mandantes, digamos, y no seguir adelante con esta situación que al final tiene a la gente en ascuas, y lo conecto para darle el pase a Luciano, con otra cuestión que yo creo que es necesaria. Y también esta famosa permisología y este descriterio del mundo público, terminarlo. ¿Por qué me refiero a la permisología y al descriterio en el mundo público? Porque el Hospital de Coronel hubo un hallazgo
y ese hallazgo detuvo una obra por muchos meses. Sí. Es evidente, en mi opinión, es evidente que si tú eres una empresa que está construyendo y te detienen la obra, siguen algunos gastos, gastos financieros, gastos administrativos. Si tú encuentras un hallazgo de carácter, comillas, arqueológico o de monumentos nacionales, aísla el lugar donde se hizo el hallazgo, pero no detengas toda la obra. O sea, es un descriterio, porque al final detuviste esa obra, pusiste en riesgo el contrato y al final paralizaste 4 hospitales. Me parece que ahí también tiene que haber un cambio bien interesante. Luciano, oye, aquí sí estoy más de acuerdo con... Los dos. Está bien, sí, estamos más de acuerdo aquí, llegando al final, con más calma, con un poco más de paz. Vamos rápido, un poco tiempo, Luciano, por favor. Oye, no, mira, estando de acuerdo con Eric en algunas, o la mayoría de estas cosas más bien, hay que decir lo siguiente para que la gente entienda en fácil. Miren, en el tema del presupuesto que tiene el sistema de salud, ¿cierto? Es que el 75% del presupuesto que tiene en un año es para pago, para sueldo. Eso es. Y el presupuesto se acaba generalmente entre julio y agosto de todos los años. De ahí para adelante los hospitales, todos los servicios tienen que luchar por los insumos, pedir plata, moverla, digamos, al gobernador, hacer lo que tienen que hacer ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto es una cuestión que pasa permanentemente porque, vuelvo a decir, la región no tiene recursos propios, voy a volver a insistir, porque no invoca quedarse con los recursos. Y cuando tú pides plata al gobierno central, lo van a pedir todas las otras regiones. Entonces hay que quedarse con los recursos de la región, insisto, diccionario número 20. Y esto yo lo voy a volver a corroborar y lo voy a hacer público con el senador de la República, para que lo explique bien. Ojalá que me inviten a Radio Bio Bio. Pero bueno, miren, el tema es que la crisis que hay en salud, y estoy de acuerdo con Eric, es una crisis que se arrastra por muchos años. El tema es que en este gobierno en particular hemos tenido la crisis en salud más grande, al punto de que algunos médicos piensan que corren riesgo los sueldos. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que finalmente se van a pagar los sueldos. El problema es que para poder hacer este equilibrio, lo que va a ocurrir es que si la gente se va a quedar con menos insumos, se va a quedar con menos servicios, las listas de espera van a aumentar, o sea, va a pagar el ciudadano por la mala administración de este gobierno de Gabriel Boric y de estas políticas estatistas. Y eso es lo que yo digo. El problema es que si nosotros apoyamos un gobierno como el de Jara, vamos regresando a 25 años en la historia de Chile. Y más encima, si tú le agregas todas estas novedades que también reconoció a Cari del tema de la permisología, de que efectivamente aquí se paran las obras porque se encuentra una chapita, se encontró una vasijita o la mitad de una que al final terminan en una bodega, ni siquiera van a museo. Esas son cuestiones que yo me comprometo como diputado de la República a terminar definitivamente, porque es un tema que planteó la derecha. Todos los candidatos de la derecha plantearon que la permisología se termina. Yo quisiera tener tiempo para explicarles cómo se hizo la constitución que rechazaron, pero la permisología era una de las cuestiones más grandes que había. Tú no podías tocar nada, parabas toda la producción, simplemente, como él dijo, él tiene razón, porque se encontraban cualquier cosita en la tierra. Entonces, estas cuestiones en un futuro gobierno de derecha no van a ocurrir. Vamos a hacerlo bien. Pero ya ocurría en el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera. Y pésimo, esa cosa hay que condenarla. Claro, ¿por qué lo digo yo? Y esta región tiene el doble de tiempo en términos de pronunciación. Y déjame explicarte que nosotros en la Convención Constitucional dijimos que efectivamente la derecha cayó en este juego de la izquierda de la permisología, del indigenismo, del ecologismo autoconfesante, de todos estos sismos que eran los dueños de esa nueva manera de ver el desarrollo del país que el gobierno de Boric mostró que fracasó completamente. Mira, y que yo creo que Janet va a seguir en la misma línea. Mira, dame 30 segundos porque aquí hay algo que sale de la cuestión ideológica. Es de la cosa de criterio. El sentido común. Es el sentido común. Y en esto los parlamentarios, lo quiero decir, ¿sabes por qué, Luciano? Porque no tiene que ver con que seas de izquierda o de derecha. Tiene que ver con criterio y sentido común. Recordemos lo que fue el puente de Chacabuco. Sí. ¿Cuántos parlamentarios de derecha, de izquierda, presentaban recursos de protección para parar el puente? ¿Se acuerdan o no? Sí. Por eso ese puente lleva 14 años de construcción. Sí. Del 2000, bueno, 2010, por eso, 2011. en ese punto, Luciano, 2010, yo simplemente la invitación en positivo que te hago, y espero que nos encontremos en el Parlamento. Aunque me echaste para afuera ya.
Pero ahora te estoy invitando, así que aprovecha la oportunidad, digamos. Aprovecha la oportunidad. Sí, esto, al final las cosas cambian, Luciano. No, la gente tiene el poder de voto en su casa. Solo los bots no cambian de opinión. Claro, es positivo, Luciano. Y qué bueno que nos reímos igual. Positivo, Luciano. Yo creo que eso también es lo que uno espera de un parlamentario, de un colega o una colega parlamentaria. Sin duda. Que de repente tomemos decisiones que son difíciles, pero no nos pongamos siempre del lado del populismo, de hacernos el simpático. Si a veces hay que sacar decisiones que son complejas adelante, y en eso tenemos que tener un acuerdo. O si no, nos pasó 14 años después de Chacabuco. Sí. Mira, yo era seremi de bienes nacionales, sí, Pepe, una vez lo conversamos. Sí, y cuando se discutía lo del puente industrial, que hoy día todo el mundo felicita, ¿te acuerdas lo que pasaba con los hortaliceros? ¿Te hago un punto? que arrendaban los terrenos a bienes nacionales y andaban acompañados de parlamentarios exigiendo indemnizaciones. Y mientras más se demorara era mejor para ellos, como negocio. Te hago un punto. Fíjate que con el puente Chacabuco ocurrió que Clario Vicuña Valenzuela quebró. Estuvo detenida la obra. ¿Qué es lo que hizo Obras Públicas? Inteligentemente, a mi juicio, Eric, designó a la segunda mejor oferta en la licitación, y en eso estamos. Porque si no, habríamos tenido que esperar 3-4 años más. Debe hacer lo mismo, por ejemplo, en el tema hospitales. Por eso te digo que ahí tiene que tomar la decisión ahora la ministra de Obras Públicas, no endosar este problema junto con la ministra de Salud están en Concepción hoy día. Sí. Bueno, yo espero que tome esta decisión. Bueno, vamos a consideraciones finales. Minuto para don Luciano Silva. Sí, muchas gracias por el programa, gracias también por la refriega intelectual y política con Eric. Yo quiero decir lo siguiente, es populista cuando uno habla apegado a la ley y a la Constitución política de la República. Un parlamentario tiene que conocer la Constitución, tiene que conocer la ley, eso es muy importante. Renovación Nacional es un partido que lleva candidatos serios. Mi compromiso con ustedes es ser una persona estudiosa, que se preocupe por la descentralización. Me voy a preocupar de las familias TEA, es un compromiso que tengo, ustedes no están solos. Todas las familias neurodivergentes, la gente con discapacidad, el tema del cáncer, los ostomizados, los remedios caros, son temas que a mí me interesan profundamente. No se olviden, soy Luciano Silva, deme una oportunidad, le estoy pidiendo formalmente el voto, deme una oportunidad, fui constituyente, estoy preparado, mi letra es la J, número 97, hagamos un parlamento serio, demos la oportunidad a gente que se preparó. No se olviden que cuando estamos juntos, nada es imposible. Muy bien, el minuto con consideraciones finales para Eric Aedo, diputado de la República, vicepresidente de la Cámara Baja. Eric. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus casas, a hablarle a la gente de la región del Biobío, de la provincia de Concepción. Yo no hago promesas, simplemente muestro lo que he hecho. He dado la cara, he hablado claramente contra la corrupción, la he enfrentado, he estado en las acusaciones constitucionales contra ministros poderosos de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, y han salido justamente por la corrupción. Enfrenté al crimen organizado que durante 25 años distintos parlamentarios y actores políticos de esta región no quisieron mirar en Arauco. Desde 1997 hasta el año 2022 guardaron un estricto silencio y un vergonzoso silencio, y lo he enfrentado. He dado la cara enfrentando al crimen organizado que se instaló en el Gran Concepción, en ciudades como Concepción a partir del año 2022, 2023, lo mismo en Chihuayante, en San Pedro. Lo he confrontado y ese es mi compromiso con ustedes, seguir hablando claro, hacerme cargo de los temas difíciles, decirle a usted no solo lo que quiere escuchar, sino que las cosas que son razonables de hacer en el marco de la ley. Todo mi apoyo permanente a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigación y a Gendarmería para enfrentar también a esta delincuencia, y los invito a seguir confiando en lo que hemos hecho, en lo que hemos trabajado, y a los jóvenes también que hoy día pueden acceder a una vivienda a través de este proyecto de ley que llevé adelante del subsidio a los créditos hipotecarios, a que sigamos construyendo juntos, y los invito este 16 de noviembre a votar C76 Eric Aedo como su diputado. Muchas gracias a nuestros candidatos que han participado en el último programa de Chile Decide 2025, con miras a las próximas elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias. En la región del Biobío no votamos por senadores, tenemos voto voluntario, y además muchas gracias a nuestros, tenemos voto obligatorio, quise decir, corrijo, digamos, gracias Eric,
les quiero decir que estamos muy agradecidos de todos nuestros panelistas que han estado durante las 4 semanas que hemos estado al aire a través de Mundo TV, y particularmente nuestros panelistas de hoy día. Hubo momentos muy intensos, muy intensos. Le agradecemos la altura de mira a ambos panelistas, y queremos agradecerle precisamente, digamos, a Luciano Silva, ex convencional, constituyente, candidato a diputado por el Distrito 20, también al vicepresidente de la Cámara de Diputados, don Eric Aedo, actualmente diputado también, va por la reelección, de haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. Hasta siempre. Gracias. En la era digital no basta solo tener una internet rápida. Las empresas necesitan que ese potencial llegue a cada rincón. Con FTTO de Mundo, la fibra óptica ya no se queda en la puerta. Entra directo a cada espacio con la misma velocidad y estabilidad sin importar dónde estés. Esto significa 0 zonas muertas, máxima estabilidad y un nivel de productividad que crece con cada conexión. Conecta tu negocio con FTTO Mundo, fibra óptica por todos los rincones. Deja atrás el cable de cobre, una revolución tecnológica que convierte cada espacio en un verdadero centro de innovación. Desde Chile alzamos un nuevo estándar mundial de conectividad, porque el futuro no espera y con Mundo ya estamos en ese futuro. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas, primeros con FTTO. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Hola, doctor. Don Augusto, qué gusto verlo. Muchas gracias. Gracias a usted y a Clínica Bio Bio. Don Augusto es un paciente con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia e hipotiroidismo. La acción oportuna de nuestro experimentado equipo permitió estabilizarlo en la UTI. Por eso, al igual que para don Augusto, Clínica Bio Bio es tu mejor opción. Clínica Bio Bio, especialistas en darte confianza. Se viene Lollapalooza Chile 2026. Sintiendo lo mismo, Lollapalooza Chile 2026. 13, 14 y 15 de marzo, volvemos a Parque O'Higgins. Produce Lotus y C3. Soy Soledad Neto y quiero hablarles de algo que como periodista me importa: la tecnología que conecta nuestras vidas. Elegí ser parte de Mundo porque es una empresa que comparte mis valores: credibilidad, responsabilidad, inclusión y sobre todo innovación. Mundo es una empresa chilena nacida en la región del Biobío que ha logrado ser la más premiada y reconocida de Latinoamérica. Y por tercer año consecutivo los consumidores han reafirmado su lealtad con nosotros gracias a nuestra calidad, rapidez y estabilidad. Mundo no solo es tecnología de vanguardia, es una empresa comprometida con la inclusión digital, asegurando que todos tengan acceso a conexión de calidad. Yo elijo Mundo, la empresa que conecta a Chile con el futuro hoy. Conócenos en tumundo.cl. Innovación, tecnología y compromiso al alcance de todos. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia.
Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Miguel, ¿cómo estás? Agradecido desde el fondo de mi corazón, doctor. Miguel llegó derivado desde el sistema público por una estenosis aórtica severa producida por la calcificación de la prótesis que tenía. Gracias a la experiencia de nuestro equipo de cardiocirugía, Miguel fue sometido a una cirugía de reemplazo de la válvula aórtica, con excelentes resultados. Por eso, Clínica BioBio es mi mejor opción. Clínica BioBio, especialistas en darte confianza.